maiteiro rytemimbo ekuéra mba'éichapa peimeko ára ña chéve peime porãmba cheime porãhaita avei. Buenos días a todos, espero que estén bien como yo estoy, ¿verdad? Ñeñepyrũta tembiapoko árapegua ñamba'apóta hína ñane arandukápe togue porundypa irundyguive porundypa poteĩmeve. Vamos a trabajar en la página 94 al 96 de nuestro libro de Guaraní. Después ya recogina peixa. Apehei, amoñe'ẽ ha amongora ñe'ẽ oporombohérava. Leo entonces y encierro las palabras que nombra. Ógape. Voy opu'ã ogaguakuéra. Ogaguakuéra apytépe oime túva, sy, mitãkuña ha mitãkuimba'e, ha'éva tendýra ha kyvy. Opavave oñopytyvõ tataýpýpe, oñembosako'i páila, japepo, kyse, kuimbe ha kypa. Oiko hag̃ua rambosag̃ua. Tataýpýpe avei ojechakuaa ceboy, tomate, zanahoria, ky'ỹi ha yvy'a, oĩ naranja, masa, merõ, pakova ha aratiku. Upéicharõ ñamongorava ha oporombohérava. Nos dice en el texto entonces que debemos encerrar la palabra que nombra. Ape ya recogina sy, túva, mitãkuña, mitãkuimba'e, tendýra, kyvy. Esto entonces son las palabras que nombran, ¿verdad? Upéi hei, ambohovái moñe'ẽrã rupi. Respondo en base al texto. Mávapa oĩ ogaguakuéra apytépe. ¿Quiénes son? ¿Verdad? Justamente lo que encerramos en círculos son los personajes que estaban presentes, ¿verdad? En el texto. Mba'éicha omba'apo ogaguakuéra. ¿Cómo trabajan entonces los miembros de la familia? Oñopytyvõmba hikuái, ya lleva todos ayudan. Mba'e aravo oiko oñemombo'ýva moñe'ẽrãme. Entonces hei ápe voy opu'ã, entonces pyharevete llave por la mañana. Yaikuaave hag̃ua mandu'arã para recordar. Ñe'ẽ oporombohérava ha'ehína ñe'ẽ ombohérava peteĩ avápe avei ñe'ẽnguéra ikatu oho ambue mba'e. Entonces las palabras que nombran son lo que designan a personas, ¿verdad? Acá por ejemplo, o también a cosas, a objetos, ¿verdad? Se empiezan ejemplos: túva, sy, mitãkuña, tendýra, kyvy, páila, kyse, ¿verdad? Que son las cosas, también son, entonces designan algo. Esos son ñe'ẽ oporombohérava, palabras que nombran. Oĩ avei ñe'ẽ ikatúva ohechauka tenda. Entonces también hay palabras que demuestran lugar, dónde está. Amo, allá. Ape, aquí. Yvate, arriba. Ombyry, lejos. Ag̃uĩ, cerca. Okápe, afuera. Kyvõ, yvapo. Pépe, azupe. Akatuape, pépe, upépe, ¿verdad? Todas estas palabras entonces indican lugar. Tenemos entonces ohechakuaáva ára. También puede indicar tiempo. Ohanga, aquí, upéi, después, que, ko'ẽrõ, voi, anga, angaite, trae, tramó, kucheambue, kueheambueteve, ko'ẽambuérõ, gueteri. Entonces son estos palabras que designan tiempo. Upéi ambueto web, siguiente página que tenemos. Agüenoheco haipyvógui ñe'ẽ ojeýreva. Entre saco de este párrafo, palabra solicitada. La palabra solicitada tenemos acá abajo. Amoñe'ẽta huesande. Upe ro'y opavo peteĩ ka'aru og̃uahẽ ógo kalaíto ipaí norógape. Hova heporã ha hetia'e. Opukavyrei ojerévo ha oñemonde porã. Vy'áma niko oiko kalaíto jejúre. Ipaíno oporombyasy upe pyhare
iguero jorugo. Hau pepe ojerejoa hese hikuái iñirũngue. Oúvante ohecharamó mba'éicha pakalaípe ñambuve ojerévo ha oĩ oporandúva chupe mba'éichapa osẽ ipirére. Entonces, de este texto vamos a sacar primero mbohapy tero, 3 sustantivos. Jarekohína tero, kalaíto, jarekohína pues ambue tero, paíno, droga, casa, ¿verdad? Jová, cara también es. Entonces vamos a escribir en esta parte. Mbohapy ñeteva es lo que indica aución, ¿verdad? A veces ya se acabó eso, ¿no? Llega, ou viene, ya le veis opukavu, sonríe, oñemonde, se viste, oiko, vive, todos esos son verbos. Ellos deben apuntes, solamente 3. Mbohapy ñete ya entonces es lo que acompaña al sustantivo, que te dice cómo es o dónde está el sustantivo. Pues eso no jarekohína, pero veo pavo que tiene caro o calaíto y país no lo gabe. Jovar en llenarse, estar lleno. Entonces, pero pora, entonces dice que está bien lleno. Entonces este va a ser un adverbio. Pora. Ha que está alegre. Entonces pegas a ver. Opukavurei sonríe. Oyerevo ha oñemonde pora. Se viste bien también. Pora también es acá. Amaniko oiko kalaito yeyure. Y paíno oporombuate upe. Ahí, ¿verdad? Le juntó a todo, ¿verdad? Juntar es el verbo upe en el lugar. Oyerevo oí oporandúe supemba eisapa once y tirebe. Entonces, ahí vimos entonces, acá también tenemos otro upepe, que es también un adverbio. Upeye y mocoin terarangue, pronombres. Pronombres son los que se utilizan entonces en vez del nombre. Y el cabo es aramo. Oyerejoa hese hikuái, oyerejoa hese inũngue. Oĩmante ohecharamó mba'éicha pakalaíto ñambue ha oporandú chupe jarekoguéicha. Chupe es 1, jahekataguéicharõ ambuéva. Que tem nada topado. Jarekoguéicha iñirũngue. Ñaguéicha ha'e terarangue, pronombres. Mandu'ána. Guaraníme ikatu oñemohenda ñe'ẽnguéra kóicha. Oñembohérava palabras nominales ha ñe'ẽtéva palabras verbales. Oñembohérava nominales ha ñe'ẽtéva verbales. Ñe'ẽ omombohérava palabras nominales. Ko'ápyte oĩ tero, sustantivo, tero ya, sería entonces adjetivo, terarangue, pronombres, hañete ya, adverbios. Estos entonces serían palabras nominales que nominan, que nombran, oñe, ombojera.
Ha unido putebo pero ombojera o pamba mitad botella guadra. Sustantivos, los que nombran personas, plantas, animales o cosas. Pero ya, como veo, ahí zapateran mare cobra. Pero ya entonces es la palabra que califica o acompaña al sustantivo. Se indica dónde está el sustantivo o cómo es el sustantivo en cuestión. Le califica o le determina. Terarangüe, pronombres, entonces se utiliza, en vez de nombrarle a la persona por su nombre, se utiliza entonces pronombres, señas, deja, escuela, y ñete ya es la que acompaña, modifica o determina al verbo, que dice cómo sucede la acción, dónde sucede, cuándo sucedió la acción. Ñete ya. Y la segunda clasificación es ñeteba, verbo. Coañe en poromomarandumba e oikoba. Ya potera oye kubaikwe ajai. Yes, tesapuna lleva ajai, ve, escribo, ñamañá, vemos, ro, wata, caminamos, yacaruta, teguapuera. Todos esos son 12 verbos, indica acción. Voy a echar ajaimba, napa, oye kuru, escribo entonces al lado, para qué se utiliza. Pero sustantivo o porombojera es palabra nominal. Pero ya o porombojera, palabras nominal, terarangüe, pronombre, oye puro. Abeiga tuñamo y queréis, o porombojera, entonces, ombojera, abamimba, acabo, pero ya, entonces, o porombojera, o esaucamba, eisapapetero, terarangüe, entonces, oye puro, terarecoya, o porombojera, también es palabra nominal, entonces se utiliza en vez del nombre. Ñeteba verbo o sauca tembiapo temiandu tecover. Indica acción, estado, sentimiento. Oye, ajai umi oye jaibuba, pero ya terarangüe, ñeteba teras ñeteya. Escribo debajo de las palabras subrayadas si es sustantivo, adjetivo, pronombre, verbo o adverbio. Ana o sauca tembiapo boejara. Tembiapo es trabajo, entonces va a ser sustantivo. Pero upe cuñatai marangatu o huelu yopoi. Upe cuñatai te indica señorita, ¿verdad? Entonces va a ser pero ya, adjetivo, porque pero cuñatai es cero. Marangatu le está calificando a la señorita, entonces va a ser pero ya se convenía también, pero ya también, adjetivo. Ko hai ha plajusen baje. Entonces acá está subrayado ko, este, adjetivo, pero ya. Hai-ha, hetero, puahu es adjetivo calificativo, pero ya, entonces. Shemba-e es pronombre posesivo. She es pronombre. Sheka ruetrei, soy comilón, este es verbo, nieteba. Ko-anga, entonces está calificando al verbo, va a ser adverbio, nieteya. Ore va a ser terarangüe. Noseta ñeteba, verbo. O cape va a ser ñeteya, adverbio. Perfecto. Upei iba itepe ipeis. Amoimbañe en tiayucuera y urgeisia. Completo las oraciones en base a lo solicitado. APGI, Oyapo, Uri, Petei, Mombeuna, ñeteya, ara, anahuabara. Entonces, adverbio en tiempo presente, adverbio. Entonces, jae, adverbio, oyapo, kuri, petei, mombeuna, ñeteya, entonces, aranahuá. Entonces va a ser co-árape, o co-anga. Co-anga va a ser mejor, oyapo, petei, mombeuna, ¿verdad? Pero están presentes perfectos. Sesu, ojo, oyowa, entonces vamos a poner un sustantivo. Oyowa, tembiuna, o lo que sea, vamos a completar. Umi karai, y te va a llorar. Koanga, ogaguate. Entonces, oyapo, realizan, y te va a ver. Pure ewa, o el seinu, pero ya te come eva. Pero ya puaku, pero ya, o pure ewa pona. Un adjetivo calificativo. Boejao o ñembosa ina, pero llama Eva, adjetivo posesivo. Entonces,
adjetivo posesivo asueto. Che mbo'ehao, onde mbo'ehao, ñande mbo'ehao, oñembosa'y'ína.